buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes para dar comienzo a esta semana que el Señor está poniendo delante de nosotros. Una semana, estoy convencido, llena de oportunidades, llena de bendiciones, donde nosotros tenemos que empezar a caminar por ese camino que ya el Señor nos ha trazado, lleno de aventuras, lleno de bendiciones, pero sobre todo siendo obedientes a todo lo que el Señor nos dice. Vámonos al versículo 7 del capítulo 16 del Evangelio de Mateo, que como bien saben todos ustedes, estamos siguiendo una lectura seguida de cada versículo, intentando dar explicación, la mejor explicación, la mejor interpretación posible a los versículos. Así dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 7. Ellos, ahora voy a explicar bien esto, ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Déjame decirte rápidamente, en 20, 30 segundos nada más, lo que aquí está sucediendo. Jesús venía de tener una conversación con los fariseos y también con los saduceos, donde les llama hipócritas, entre otras cosas. Y cuando termina esa conversación, los discípulos se acercan a Jesús y se dan cuenta que se les había olvidado llevar el pan. El Señor no le da mayor importancia a ese asunto del pan, faltaría más. Y entonces el Señor comienza a hablarle de esa conversación que acababa de tener con los fariseos y con los saduceos. Y Jesús les dice: oye, guardaos de la levadura de ellos. Y es ahora, en este versículo, cuando los discípulos, en vez de entender estas palabras de Jesús por un lado espiritual, ellos estaban pensando dentro de sí que Jesús les estaba diciendo lo de la levadura porque ellos no habían llevado el pan. Claramente fue una total distracción espiritual la que los discípulos tuvieron. Ellos no supieron discernir que Jesús les estaba hablando de las cosas del reino y pensaban que Jesús lo que estaba haciendo era tirarle indirectas. Ellos creyeron que Jesús hacía referencia a ese olvido que tuvieron de traer el pan y que ahora lo que no tenían que hacer, creían ellos, eran comprar panes con levadura, al igual que comían los fariseos y los saduceos. En definitiva, lo que los discípulos tenían era un cacao mental, era una pésima interpretación de lo que Jesús les estaba diciendo. Perdón. Leyendo este versículo, creo que lo primero que tenían que tener claro los discípulos es que Jesús no hablaba con indirectas. El Señor nunca habló para lastimar, para condenar, sino todo lo contrario. Jesús siempre hablaba para edificar. El Señor no tenía pelos en la lengua para decir las cosas como son, Y yo creo que ya a estas alturas de la vida, ya los discípulos deberían saber que Jesús no iba a estar hablando a las espaldas de nadie, que Jesús no hablaba con indirectas. Lo que sucede es que ellos estaban tan centrados en este problema del olvido del pan, que eso les llevó a no saber discernir la palabra de Dios. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Estamos tan preocupados, estamos tan centrados en nuestros problemas que eso nos hace desviar de lo verdaderamente importante. Esto es precisamente lo que le pasó a Marta, la hermana de María, ¿recuerdas? Cuando Jesús fue a visitar a esta familia. Al llegar a la casa, Marta se centró en las cosas materiales. Ella quería recoger toda la casa, como dice la Biblia allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10 y en el versículo 40, Marta se preocupaba con los muchos quehaceres de la casa. Sin embargo, ¿qué hizo María? María se sentó a los pies del Señor para escuchar predicar a Jesús. Sin duda alguna, todos enfrentamos problemas en la vida. Todos tenemos muchas ocupaciones diarias. Al igual que Marta, todos tenemos muchos quehaceres. Pero uno tiene que saber cuándo tiene que acomodar lo espiritual a lo espiritual. El apóstol Pablo enseña esto. Cuando él escribe la primera carta a los Corintios, allí en el capítulo 2 y en el versículo 13, dice que uno tiene que saber acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y a veces las preocupaciones nos hacen llevar a cabo una interpretación totalmente errada de la palabra de Dios.
Cuando estamos metidos en un problema, por ejemplo, podemos interpretar la palabra de Dios de una manera totalmente equivocada, totalmente diferente. Mira, te pongo un ejemplo. Quizá un ejemplo absurdo, pero cotidiano, para que te puedas dar cuenta de lo que te estoy explicando. Mira, hace unos años atrás, una mujer que venía con nosotros a la iglesia, estaba pasando, la verdad, por una situación bastante complicada económicamente, se dio cuenta que cuando pagó en el supermercado, a la hora de que la cajera le dio la vuelta, se equivocó y le dio 10 o 15 euros de más. Ahora no recuerdo exactamente. Y en vez de esta hermana haber devuelto ese dinero, porque no era suyo, y sabía que a la cajera se lo iban a descontar de su sueldo a final de mes, como ella tenía necesidad, ¿qué fue lo que dijo? Dios me ha bendecido. Dios me ha dado ese dinero porque la palabra de Dios dice que Dios suplirá todo lo que nos falta. Esto es exactamente a lo que me refiero. A veces la necesidad nos lleva a manipular y a malinterpretar la palabra de Dios, que es precisamente lo que le estaba ocurriendo en este caso a los discípulos con esto del pan. Quiero que tengas algo claro en tu vida por siempre, no ahora, por siempre. Aunque Dios nos bendice en cuanto a lo material, aunque Dios nos guarda de nuestros problemas diarios, y aunque Dios está pendiente aún de las cosas más pequeñas que nos suceden, tenemos que saber que lo que Dios le interesa de nosotros es nuestra eternidad, no nuestra vida temporal aquí en la tierra. Jesús siempre que nos habla, Él está enfocado en la eternidad. Cada palabra de Dios hacia nosotros tiene un propósito eterno. Siempre nos está dirigiendo, enfocando hacia la eternidad. Con cada palabra, con cada promesa que nos da, lo que está haciendo es salvaguardar nuestra vida, salvaguardar nuestra alma para la eternidad. Por eso cuando creas que Dios te está hablando, no tomes esa actitud que tomaron los discípulos en esta ocasión cuando se le olvidó el pan, sino aprende a discernir lo espiritual a lo espiritual. Nuestros problemas terrenales, como es el caso del olvido del pan que tuvieron aquí los discípulos, pueden hacer que nuestra visión espiritual se turbe y peor aún, nos puede llevar a malinterpretar la palabra de Dios. Siempre tenemos que mirar más allá de nuestros problemas, mirar más allá de lo terrenal y aprender a poner nuestra mirada en lo celestial. Por eso en medio de las preocupaciones o en medio incluso del cansancio, que la Biblia habla del cansancio, lo que tenemos que hacer es refugiarnos en el Señor. Porque si no nos refugiamos en el Señor y nos refugiamos en nuestra propia opinión, no vamos a poder entender nada. Por ese motivo Jesús dijo, aquí en este mismo Evangelio de Mateo, que ya lo hemos estudiado en el capítulo 11 y en el versículo 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La solución a nuestros problemas, la solución a nuestro cansancio y a nuestras preocupaciones, siempre es ir al Señor para que Él pueda hacernos descansar. Pero sobre todo y lo más importante es no caer en este error que tuvieron los discípulos de pensar mal del Señor. Me he encontrado con personas que ante un problema, qué sé yo, quizá de índole matrimonial, arremeten contra Dios diciendo, si Dios me quisiera, no hubiese permitido esto. O no matrimonial, en medio de una enfermedad o en medio de una crisis, de lo que sea. Lo que te quiero decir con esto es que a veces los problemas nos hacen creer que Dios está en nuestra contra y no de nuestro lado, como creyeron en este caso los discípulos. La preocupación de ellos, de los discípulos, les hizo creer que Jesús les estaba acusando cuando no lo estaba haciendo, todo lo contrario. El Señor los estaba edificando, el Señor los estaba bendiciendo con uno de los mejores consejos que Dios nos puede dar. Así que por favor, aprendamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y aprendamos también a que cuando estemos en medio de problemas, acudamos a Dios y confiemos siempre en Él, porque como dice la Biblia en esa preciosa primera carta que Pedro escribe en el capítulo 5 y en el versículo 7, el Señor
tiene cuidado de nosotros. El Señor no está en nuestra contra, aunque nos equivoquemos. El Señor siempre quiere nuestro bien. Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque a pesar de nuestros errores, que tenemos muchos, yo por lo menos, Señor, reconozco que siempre estás de mi lado. Reconozco que nunca tratas de hundirme, de ponerme la pierna encima, de humillarme, sino, Señor, yo veo tu bondad. En cada error mío yo veo tu misericordia. Señor, ayúdanos a nunca, mi Dios, pensar mal de ti. A que nunca caigamos en este error de los discípulos, pensando que tú quieres nuestro mal o que nos estás acusando. Ayúdanos a mirarte siempre con buenos ojos, Señor, porque tú eres bueno. Y así lo podemos testificar con todos los milagros que has hecho en nuestra vida. Señor, oramos para que nos guardes hoy lunes, Señor. Te damos las gracias también por el fin de semana tan hermoso que hemos tenido. Gracias por esas reuniones, esos cultos, Señor. Y hoy te pedimos por hoy lunes y por toda la semana que tienes por delante para nosotros. Guárdanos y bendícenos, Señor. Nos ponemos en tus manos y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y sabes que los lunes siempre te pido algo, por favor. Pero hoy te voy a pedir dos cosas. Lo primero, lo que siempre te pido es que por favor compartas conmigo qué fue lo que aprendiste ayer en tu iglesia, en el culto, de qué predicó ayer tu pastor, cuál fue la enseñanza, qué fue lo que te llamó la atención. Cuéntame, háblame de lo que aprendiste ayer y así podemos crecer juntamente. Y lo segundo, es algo que me gustaría saber ya a nivel personal. Escríbeme por aquí, por el canal, desde dónde estás escuchando estos devocionales, de qué ciudad, si eres de aquí de España, de qué país, de qué continente. Háblanos, porque a mí no deja de sorprenderme, de verdad se los digo, que me escriban prácticamente de todas partes del mundo, de todas las regiones. Recibo correos, mensajes y es algo maravilloso. Yo a veces cuando abro el correo, yo digo, se habrán equivocado. Es que no me entra todavía en la cabeza, pero doy gloria a Dios por eso. Pero cuéntame desde dónde me estás escuchando, de dónde escuchas estos vídeos, estos devocionales o las predicaciones que también solemos compartir. Nos vemos mañana martes, Dios mediante. Bendiciones.